Hola, bienvenidos a su canal Sobrenatural. En esta ocasión haremos el análisis de la película La Niebla. La Niebla es una película de terror dirigida por Frank Darabont, basada en la novela corta homónima de Stephen King, publicada en 1980. La película, estrenada en 2007, es una obra que no solo explora el miedo físico y lo sobrenatural, sino que también profundiza en los aspectos más oscuros de la naturaleza humana y la desesperación. El horror de la niebla no solo proviene de las criaturas monstruosas que acechan en la niebla, sino también del comportamiento de los personajes cuando se ven atrapados por el miedo y la incertidumbre. La película comienza en un pequeño pueblo donde una tormenta violenta provoca la caída de un árbol en la casa de David Drayton, quien vive con su hijo Billy. Tras el incidente, se dirige al supermercado local para hacer acopio de provisiones. Sin embargo, la verdadera amenaza llega en la forma de una espesa niebla sobrenatural que desciende sobre el pueblo, trayendo consigo criaturas aterradoras. Los sobrevivientes, atrapados en el supermercado, se enfrentan tanto a las monstruosidades de la niebla como a los peligros del conflicto humano generado por el pánico y la desesperación. En la película, la niebla que cubre el pueblo es mucho más que una simple condición atmosférica. Es una poderosa metáfora del miedo colectivo, la ignorancia y el caos. Esta niebla ciega a los personajes, los pone en un estado de vulnerabilidad y les impide ver lo que está ocurriendo más allá de su confinamiento. A nivel simbólico, la niebla puede ser vista como el temor irracional que distorsiona la percepción y limita las opciones de los individuos. La falta de visibilidad provoca miedo, y la parálisis que experimentan los personajes frente a lo desconocido genera un terror psicológico. La niebla también hace referencia a lo incierto y lo desconocido. En el relato de Stephen King, este fenómeno se presenta como un portador de caos y destrucción. Pero más allá de las criaturas, lo que realmente aterroriza es el hecho de que los personajes no pueden entender ni anticipar qué les depara. Las criaturas que habitan dentro de la niebla son una amalgama de horrores cósmicos, algunos inspirados en el terror de los monstruos clásicos de las películas de criaturas, pero otros completamente originales. Desde enormes insectos mutantes hasta terroríficos depredadores voladores, estas criaturas personifican el terror primitivo hacia lo desconocido y lo incontrolable. Sin embargo, lo que realmente impacta al espectador no es tanto la apariencia de estas criaturas, sino el hecho de que las fuerzas cósmicas y sobrenaturales que las han traído al mundo parecen ser incomprensibles e incontrolables. Este terror cósmico es uno de los puntos que conecta la niebla con el legado de autores como Lovecraft, cuya obra explora la insignificancia humana ante entidades y fuerzas incomprensibles. Aunque no se menciona explícitamente, el concepto de lo invisible que acecha en la niebla refleja la eterna lucha del ser humano contra lo que no puede entender ni controlar. Uno de los elementos más impactantes de la niebla es cómo el miedo y la desesperación transforman a las personas atrapadas en el supermercado. A medida que la situación se agrava, los personajes comienzan a dividirse. Algunos tratan de mantenerse racionales, mientras que otros sucumben al pánico, la superstición y el miedo irracional. La figura de la señora Carmody, una mujer religiosa que rápidamente se convierte en una líder fanática dentro del grupo, es clave para comprender la naturaleza destructiva del miedo colectivo. Movida por una interpretación apocalíptica de los eventos, insta a los demás a realizar sacrificios humanos para apaciguar lo que ella interpreta como una manifestación de la ira divina. Su comportamiento refleja cómo el miedo puede llevar a las personas a adoptar creencias extremas y a justificar actos violentos bajo una falsa sensación de seguridad o moralidad. Este conflicto entre racionalidad y fanatismo crea una atmósfera de tensión dentro del supermercado, y lo que comienza como una amenaza externa se ve rápidamente eclipsado por la violencia interna que estalla entre los humanos atrapados. Los seres humanos se convierten
en el mayor peligro unos para otros. David, el protagonista, representa al hombre común que, frente al desastre, intenta mantener su humanidad mientras lucha por la supervivencia. A medida que la situación empeora y se vuelve cada vez más desesperada, David se ve obligado a tomar decisiones que desafían sus principios y su moralidad. A lo largo de la película, su carácter se enfrenta a una lucha interna. ¿Es más importante salvarse a sí mismo y a su hijo, o mantener su integridad frente a las amenazas externas y humanas? Este conflicto alcanza su punto máximo en el desgarrador final de la película, un momento que pone a prueba los límites de la moralidad en situaciones extremas. El dilema de David es universal. ¿Qué estamos dispuestos a hacer cuando la supervivencia se convierte en una cuestión de vivir o desvivir? Y cuando el amor paternal y el miedo a lo desconocido desafían nuestra capacidad para tomar decisiones racionales. El final de La Niebla es uno de los más impactantes y desgarradores en el cine de terror moderno. El final es una declaración profunda sobre la desesperación humana y la incapacidad de escapar del destino trágico. A diferencia de muchas películas de terror que suelen concluir con una sensación de alivio o resolución, La Niebla deja a los personajes atrapados en un ciclo de sufrimiento sin salida. Este final es extremadamente sombrío y desafiante, y subraya uno de los grandes temas de la película: el miedo puede ser tan destructivo como cualquier monstruo físico. Este giro final también hace eco de la angustia existencial de muchos relatos de terror, donde la humanidad no solo se enfrenta a lo externo, sino también a su propia vulnerabilidad, a la falta de control sobre su destino y a las decisiones éticas que se toman bajo presión. La Niebla es mucho más que una simple película de terror sobre monstruos sobrenaturales. A través de su enfoque psicológico, su exploración del comportamiento humano en tiempos de crisis y su comentario sobre la moralidad y el miedo, se convierte en una reflexión profunda sobre lo que significa ser humano cuando nos enfrentamos a lo desconocido. El terror de La Niebla no solo reside en las criaturas que acechan en la niebla, sino también en la oscuridad que habita en el corazón de los personajes, en la forma en que el miedo puede desmoronar la razón y en el impacto de las decisiones tomadas en el fragor del pánico. El final de la película, audaz y devastador, es uno de los más memorables del cine de terror, consolidando a La Niebla como una obra que va más allá del horror superficial, para adentrarse en una reflexión filosófica sobre el sufrimiento, la desesperación y el destino humano. ¿Y ustedes qué opinan? Si te gustó el video, suscríbete, dale like, compártelo, deja tus comentarios y activa la campanita de notificación. Hasta el próximo video.